Hey, excepcionales. Tengo una nueva masterclass, entrevista o como quieras llamarlo. Un poquito la idea es que conozcas más a los personajes y que vayamos un poquito más adentro y conocer algo tal vez oculto, algo que no conoces de esa persona, pero que te pueda ayudar y te pueda dar tips para desarrollarte en algún área específica. Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y yo tengo un invitado súper especial y vas a conocer por qué es. Algunas personas ya lo conocen porque es mi compañero de viaje dentro de todo este proceso de creación, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento y sobre todo de hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Y yo les he hablado que uno de los mejores coaches que he conocido es mi hermano Pablo, porque una vez cuando empezamos a trabajar, bueno, esto les voy a contar. Primero quiero presentarles y les voy a contar de qué se trata, porque así podemos comenzar ya este entrenamiento. Pablo, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de la persona en donde esté este momento y viéndonos. Así es que bienvenido a este espacio. Gracias Javier. Realmente para mí es un placer y un honor siempre compartir contigo todos estos procesos de vida y sobre todo poder estar junto contigo, porque digo, normalmente todos tenemos una misión de vida y cada quien se enfoca en ello, pero yo tuve la dicha de tener a mi hermano y a mi compañero de vida en una misión de vida similar, ayudar a las personas y transformar la manera de pensarlos cada uno desde su expertise y desde su punto de vista, desde su óptica y preferencia, pero a la final nuestra misión es esa. Y compartir contigo eso para mí es un gran honor, Javier. Ahora vamos a hablar un poquito de esa misión, ¿no? Y ya no nos vamos a poner a hablar más profundo en eso, si no voy a terminar llorando aquí, pero más la idea es, vamos a hablar un poquito del tema de las misiones, vamos a hablar de cómo nos va moviendo los caminos en la vida y todo este proceso. Pero quería contarles por qué decía que era uno de los mejores coaches que he conocido, y esto lo digo frente a personas así, auditores, 700,000 personas que hemos estado en México, en Perú. Y lo más bonito de decir esto es porque siempre que lo digo recuerdo y viene a mi mente un momento especial en el cual Pablo se fue a formar como coach y siempre nos hemos buscado como las mejores alternativas, los mejores seminarios y los gurús más grandes del mundo para entrenarnos. Y cuando Pablo se fue, como, no me acuerdo, como 2 semanas o 3 semanas, se fue a Colombia y venía Tres como semanas. todas las certificaciones habidas y por haber del tema de coaching. Yo decía, no puede ser, a ver, ¿cómo es esta vaina? A ver, ¿qué es coach? A ver, coacheme. Y el momento que empieza a hacer el coaching me dice, no, pero la primera premisa es que la familia no debe hacer a la familia, ¿no? Y entonces yo solo me reí y dije, nada, esa payasada, o sea, peor pretexto no puede haber para no trabajar con el tema de coaching y decir, no, esto ya me salió medio malo. Y en ese momento, miren, siempre ha sido muy fuerte el momento de cuestionar las cosas, primero cuando no las creo y después cuando no veo resultados. Y entonces empecé a molestar y no muchas personas saben esta historia. Y cuando estábamos ahí en el momento y Pablo me dice, bueno, entonces a ver, como retándome y aceptó el reto, ¿no? Y yo también, a ver, pues entonces nos sentamos y empezó a hacer el proceso de coaching, empezó a hacer las preguntas. Y recuerdo muy bien ese día, pero lo recuerdo tan claro, que ese día empezamos a hacer, Pablo me empezó a hacer preguntas y yo empezaba a responder hasta con mucha soberbia del tema de las preguntas. Yo respondía así como yo canchero, yo soy el que sé más y respondía de esa manera. Yo era para hacerle caer de alguna manera. Y ese momento no hacía las preguntas y me decía, seguía haciendo preguntas y yo seguía respondiendo hasta que llegó a preguntas ya un poco más profundas y yo empecé a atacar. Como cualquier animalito ahí con miedo y toda la cosa, empecé a atacar y empecé a lanzar muchas cosas que le afectaban como persona. ¿No, Pablo? Era directamente ahí como persona. Realmente recuerdo claramente que en ese momento dijiste, pero es que usted, y le dije, a ver, espérate un momento, sé que quieres personificar en ti, digamos, en mí, la persona con la cual tú tienes que hablar, pero si quieres hacerlo así, está bien, caso contrario, pues sería bueno que hables con él. Y claro, tú atacabas, pero es que mi hermano menor y me dijiste un montón de cosas y realmente pusiste a prueba mi inteligencia emocional porque fue ¿y hasta cuándo vas a esperar para hablar con él? Y tú, pero le acabo de decir a tu coach, ¿cuándo vas a hablar con él? Pues este momento, perfecto, terminando la sesión de coaching conmigo, entonces agenda tu cita con tu hermano y habla con él.
no Lo más, dejes pasar más tiempo. lo más divertido era no verle así cómo se aguantaba las iras. Y yo me aguanté, no, yo sí puedo decirlo que lloré en esa sesión porque era como que las iras mezcladas y este no me hacía caso. Yo decía, no, internamente desgraciado, pero claro, él estaba metido en su rol de coach impresionante y realmente ahí se ganó todo el respeto impresionante, más allá de hermano y todo eso, sino más bien como profesional. Y obviamente le dije después de eso que era una de las mejores cosas que había pasado y me ayudó a entender y de hecho de ahí salió mucho de todo lo que hemos hecho, PNL Esfera, todos los cursos online, de todos los procesos, porque ese momento, me acuerdo clarito que en ese momento le decía a Pablo que tengo claro pero no veo bien, es como una niebla y Pablo me decía, ¿qué hacemos cuando vamos por 4x4? Y tenemos niebla y yo, no, pues prendemos los reflectores y los neblineros y fue así como inmediatamente, ni siquiera terminé de decirlo y mi cabeza fue, ¡pum! Y vi todo el proyecto al frente mío y vi la cantidad de gente formándose y era impresionante, era como tal, claro. Y después de eso fue que arrancó todo el proceso y fueron las certificaciones y hemos certificado a más de 2,000 personas en programación neurolingüística, un proceso de 10 meses, ¿no? O sea, no es que es un curso nada más, un proceso de 10 meses a 2,000 personas y cambiando la vida y es impresionante cómo todo puede salir del momento perfecto, ¿no? Y es, Yes. ¿cómo se sintió después de de esa reunión? Porque No, creo que nunca le he preguntado esto. De yo excepcionales, esto recuerdo, es inédito. sí, 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 literal, porque yo recuerdo que dijiste, ok, hablemos, y le dije, tienes que esperar a que tu coach salga, y cuando venga tu hermano, habla con él. Y realmente fue mi estrategia para salir, chillar, patalear, golpear la pared, decir, no. Y después de eso, cuando dije, ok, tú no sabes absolutamente nada, no has hablado nada, tú eres profesional y ya está. Y timbré, recuerdo, yo tenía llaves de la oficina y timbré la puerta para entrar como el hermano, ¿sí? Al cual le llamaron. O sea, yo no era parte de la oficina, yo no era parte de nada, sino es, timbré, disculpen, está Javier. Y claro, los de la oficina así como, ¿qué le pasa, no? Pero el rato que entré y me dijiste, podemos hablar, y fue, sí, claro. Y cuando lo volviste a decir, interesante porque no bajó ni siquiera 1 milímetro la emocionalidad con la cual tú me lo dijiste. O sea, fue tal cual como lo dijiste a tu coach, me lo dijiste a mí. Claro, yo tenía la ventaja que ya sabía por dónde iba, pero fue súper importante esto porque yo creo que edificó el negocio, edificó la relación contigo, con tu hermano, ¿sí? Pero también yo creo que fue muy importante para edificar los proyectos de vida con los cuales estamos trabajando. Sí, es parte de todo el proceso. Bueno, ahora me pongo a pensar también bueno, es una locura también ya saber lo que iba a hablar y después estar como preparado, ¿no? Porque también creo que muchas veces hacemos eso y perdemos esa conexión o capaz que hacemos más daño del que podríamos hacer, ¿cierto? Entonces, hay mucho por hablar de esto y creo que eso podemos dejar para otros momentos para poder conectarnos con esa emocionalidad y saber cómo manejar esa emocionalidad. Ahora quiero irme a otro plano y es este profesional que conocí durante todo el tema del tema de turismo, que se desvivía por hacer todas las cosas, esa persona que se conectaba con dar experiencias impresionantes a la gente y después de eso se formó como coach, se formó como entrenador, se formó incluso como empresario. Y todo ese proceso de conocimiento y de creación después le fue llevando hacia otro punto que no mucha gente sabe. Y quiero ahora justamente el que la gente conozca un poco más cuál fue ese camino y hacia dónde le llevó ese camino, que ahora van a saber de qué se trata, ¿no? Pero antes de decirles qué es y justamente en qué es lo que vamos a enfocarnos en esta entrevista, ¿qué les llevó a buscar ese camino? Quebrarme emocionalmente, no económicamente. Yo creo que la parte económica, y muchos saben, y he contado muy abiertamente el tema de mi quiebra económica y emocional, y que fue ese punto en el que tú me salvaste, porque literalmente fue así. Ahí aterrizaste como hermano, me guiaste, me mandaste al diablo, porque esto también es importante decirlo. Si vas a ayudar a tu familia, tienes que ser igual de duro como serías con cualquier otra persona, para que la persona pueda reaccionar. Pero en este proceso de vida logré realmente encontrar muchas cosas. Me iba bien económicamente, logré salir del problema, estaba bastante bien, pero de repente empecé a hacer varias cosas
que justificaban vacíos personales. Y yo pensé que eran vacíos emocionales al inicio, pensé que eran vacíos económicos, pensé, o sea, iba dando mucha razón a muchas cosas, pero no me hallaba. No me hallaba, literalmente estudiaba un montón tú siempre me lo has molestado como hermano y me has dicho que soy mejor preparado o más preparado que pavo de Navidad por todas las maestrías y por todas las cosas que he hecho. Y sí, realmente era por tratar de llenar un vacío. Pero este proceso justamente de encontrarme vacío, de llegar a un punto en el que dije, ya no sé qué más hacer y estoy perdiendo mi esencia. Dejé de ser yo, literalmente, Javier, por tratar de complacer esos vacíos emocionales que tenía, tratar de complacer a mi pareja en ese entonces, era mi esposa, entonces tratar de complacer, tratar de ajustarme a lo que otros querían, dejando de ser yo. Pero Y ese aquí hay momento una fue. cosa importante que quisiera tener un ratito, es porque a los coaches se les ve como superhéroes o como un tema de hombres de hierro o alguna cosa así, que no pueden sentir, que no pueden sufrir y que si es que ves a un coach quebrado emocionalmente, físicamente, lo que quieras, es como, oye, ¿y dónde están tus herramientas? ¿No? Entonces es como que no has aprendido absolutamente nada. ¿Por qué pasa eso? Que sí, pues se puede tener todas las herramientas y esto lo vemos con los 20 años que llevamos haciendo esto, ¿no? Que no necesariamente es solo el tema de herramientas, sino que hay que conectar en un ser integral. Y cuando ese ser integral en una partecita está dañado o necesita reparación o necesita ayuda, se puede empezar a dañar todo el resto de cosas, ¿no? Sí, Javier, y literalmente, justamente ese era el vacío, porque decía, diablos, o sea, me he preparado demasiado en todos los campos, tenía herramientas de coaching, creo que muy pocos coaches en el Ecuador en ese entonces tenían herramientas como las que tenía yo. Estaba súper adelantado en herramientas, en reuniones de colegas, hablábamos de herramientas y decían, ah, sí, esa herramienta es buena, y de repente saltaba otra alguien y yo decía, claro, porque puedes aplicar, y dices, oye, pero ¿cómo sabes de tantas herramientas? Entonces, claro, tú puedes prepararte, puedes tener todo un portafolio. Yo siempre cuando formo coaches digo, es importante que tú formes tu portafolio de herramientas. Y ese portafolio de herramientas, mientras más amplio, va a ser mucho mejor. Pero ahí viene el tema. Digamos, en el kit de formación de coaching, no viene la autovacuna. Y esa autovacuna significa que, al igual que en varios momentos, si es que un médico no toma precauciones ante una enfermedad, el médico puede terminar contagiándose. Y es lo mismo que le pasa al coach, ¿sí? Porque el coach está recibiendo la información desde una metaposición diferente, desde una posición totalmente, incluso de no te conozco, pero te voy a ayudar, ¿sí? Pero por neuronas de espejo, por lo que sucede en nuestro cerebro, empiezas a identificarte con ciertas cosas que esa persona está viviendo. Y si no es en ti, es en alguien de tu familia, es en alguien cercano. Y automáticamente el cerebro empieza a crear la realidad en base a lo que tienes aquí adentro, ¿sí? A recuerdos y demás. Y obviamente empiezas a generar asociaciones. Y esas asociaciones terminan bajando, obviamente, tu nivel emocional y demás. Por eso, una de las mejores recomendaciones es que todo coach tenga su coach. Y cada cierto tiempo puedas ir donde ese coach y desarmarte, desnudarte literalmente y poder hablar. Y yo creo que fue justamente el llegar a ese punto, Javier, en donde buscaba a mi coach, ¿sí? Tenía a mi coach y todo, pero llegaba donde mi coach y ya no me llenaba, o sea, era como, ajá, ya está haciendo las mismas preguntas, ya, next, next. Entonces dije, no es lo que estoy buscando, no es la herramienta que necesito. Y de repente, yo digo, Dios te pone a la gente correcta en el momento correcto. Justamente me invitaron a un círculo de sanación y dije, no pierdo nada. Fui y literalmente date cuenta de eso, ¿no? No pierdo nada. No es que, oye, voy a ganar mucho, sino es no pierdo nada, ¿eh? Por último pierdo una hora de mi tiempo, ¿no? Y fui a ese círculo de sanación y cuando estuve ahí escuché la voz de la persona que dirigía, que era a través de Zoom. Y escuché la voz y dije, necesito hablar con esta persona. Y empecé a conectarme más en el proceso que llevó a lo que ya te voy a ir contando en el camino, Javier. Sí, ahora, dentro de esto, de todo este proceso que se fue dando, ¿qué hubiera pasado si ese proceso, en el que vamos a entrar un poquito ya a detalle, hubiera pasado hace 2 años o 3 años o 5 años?
Bueno, este proceso de hecho fue hace 5 años, literalmente, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido hace 2 años? Tal vez no hubiese llegado en el momento correcto. Mm. O sea, esto es súper importante, ¿no? No importa si fue hace 5, hace 10, hace 15 años cuando despertaste, o si es en este momento que lo estás haciendo. El momento, mira, hay mucha gente que dice, ya va a meter a Dios, ¿sí? El momento es perfecto, ponlo así. Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista y es, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Y no te estoy hablando desde ninguna religión, te estoy hablando desde la parte espiritual. ¿Sí? El tiempo en el cual tú tienes que despertar es el momento correcto para poder hacerlo. Ahora, también sería bueno dentro de esto, y siempre nos cuidamos un poco de hablar del tema de religión, porque al final del día son creencias, son paradigmas que cada uno quiere decidir y a dónde quiere ir. Eh, pero es bueno también el ir conectando con algo que sea superior. Y esto muchas veces he hablado y soy uno de los rebeldes de que sí, el tema de religión y todo, me he peleado muchísimo con religiones y he probado muchas religiones y quisiera probar muchas más también, porque me encanta también entender qué es lo que está pasando por la cabeza, cuáles son sus creencias, cuál es esa base de valores y principios que te ayudan a llevar a otro nivel tu vida. Y por qué también me metí en esto de la religión para entender, pero también veía mucho el tema de manipulación, de manejo de masas y un montón de cosas, desde la culpa incluso. Y yo creo que eso golpea tanto a la gente que para mí fue un tema, yo me separo mucho del tema de religión desde ahí, pero no es un tema de religión, sino también un tema de creencia, ¿no? De dogma, de entender algo superior a uno mismo. Ahí viene la parte de que muchas veces yo cuando estaba en el colegio criticaba mucho que los profesores te enseñen la etimología de las palabras. El entender que tal palabra viene de 2 palabras griegas, viene de 2 palabras latinas. Y decía, ¿y eso de qué te va a servir? Mm. ¿Sí? Pero el momento en que logras entender muchas cosas, ahora yo uso eso como una herramienta de aprendizaje. Y la palabra religión viene de religar. ¿Sí? Y la palabra religión viene de religar. Re es un prefijo de volver a, ¿correcto? Resentir, volver a sentir, ¿correcto? Religar es volver a unir. Entonces, no importa la religión que tú practiques, no importa la religión en la que tú estés, ¿sí? Lo importante es que te vuelvas a unir con el ser superior, con el Padre, Madre, Creador, con el ser superior, ser supremo, como quieras llamarle, no importa. ¿Sí? Nosotros muchas ocasiones decimos Dios, Buda, Alá, Mahoma, la Pachamama, lo que quieras, ¿sí? Pero es importante que te vuelvas a unir con ese ser superior, ¿sí? Con ese ser dador de vida que prácticamente desde ahí parte absolutamente todo lo que vamos a conversar el día de hoy en la parte espiritual, Javier. Ahora, desde este momento yo creo que ya varias personas estarán ahí chocándose en su cabeza y dirán, no, 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 aquí vamos a hablar de Dios y toda la cosa. Y es como, a ver, espérate. Y no necesariamente, y esto también es importante, ¿no? No necesariamente es un tema del Dios católico o el Dios budista o el Dios lo que sea, ¿no? Entonces es como entender realmente que hay un ser superior, un ser divino que te puede ayudar, que te puede guiar y que es buenísimo tener para esos momentos también de flaqueza, ¿no es cierto? En lo cual te puede ayudar Total. muchísimo a entender. Y ahí es cuando se conecta con el tema de las abuelitas también, ¿no? De las cosas que decían, entregue las cosas a Dios, es como, oye, y esta es filosofía pura de entender que cuando ya se te va de tus manos es simplemente, oye, entrega ya, de gana te matas pensando y cuestionándote cuáles son las cosas y te pasas pensando un montón de cosas antes de, por ejemplo, de una reunión que tienes del día siguiente y si tú entregas es como, ya está bien, o sea, me preparo lo que tengo que prepararme, pero más allá de eso ya no, es como que ya está fuera del control, ¿no? Sí, y Javier, mira, yo en el camino siempre fui buscando digamos, ese encontrar de la verdad, ¿sí? Y estuve en varios grupos iniciáticos, escuelas iniciáticas de todo tipo, poco más y hasta chamán me hacía, ¿no? Porque quería realmente encontrar esa verdad. Y en uno de estos grupos iniciáticos en los que permanecí por casi 12 años, 13 años, logré encontrar muchas cosas que buscaba. Una de ellas era ese tema de fraternidad, ¿sí? Y el decir, ¿cómo puedo hacer que gente que ni siquiera me conoce esté dispuesta a ayudarme si yo lo necesito? Cuando tuvimos un evento en nuestra vida familiar con nuestra hermana,
¿sí? De repente, claro, empezamos a buscar ayuda, cómo hacer, cómo poder solucionar este tema. Yo busqué ayuda en una persona en Colombia y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada en este momento, te paso con la persona correcta. Y me dio un contacto. Yo le escribí el correo y le escribí utilizando los códigos que estas escuelas iniciáticas las manejan. Y de repente esa persona me escribió sin conocerme y me dijo, tu causa es mi causa. Y en 2 horas teníamos la respuesta a todo lo que estábamos buscando. Entonces, fue un wow, lo encontré, eso existe. Pero claro, también me di con la piedra en los dientes con mucha gente que no vivía esos principios. Y me di cuenta que no es cuestión ni de la religión, ni de la escuela iniciática, ni de las familias, ni de los grupos. Es cuestión de cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros entendemos y lo llevamos dentro de nosotros, a ese amor incondicional, Javier, podemos hacer que las cosas sucedan. Yo he criticado muchísimo y hablaba mucho de, por ejemplo, de las religiones. ¿Cómo puede ser posible que los católicos de esto, que los cristianos de esto, que los... Y de repente cuando llegué a los yihadistas, dije, no, esos sí son terroristas, pero a más no poder. Cuando empecé a entender qué es el yihad, cómo lo estudian, cómo lo analizan, dejé de criticar. Y es simplemente que dentro de los yihadistas también hay un grupo fanático que esos sí son los terroristas. Pero si nos ponemos a ver, en todas las religiones hay un grupo de fanáticos que son terroristas, de diferente manera, ¿no? Pero son terroristas y que te llevan a vivir dogmas que si es que no sigues eso, entonces ya eres el hereje, eres el pecador, eres el desgraciado, eres el que se te va a caer el mundo encima y te jodiste. De hecho, ahí están hasta terroristas emocionales, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Exactamente. Yo quiero hacer como una recapitulación hasta aquí nada más porque quiero que la gente llegue a comprender el nivel de profundidad que estamos yendo y poquito a poquito nos vamos metiendo más y yo estoy consciente de que aquí no vamos a hacer una sola entrevista de estas porque primero estoy aprendiendo un montón y espero que tú también estés aprendiendo, pero además, y voy a hacer, yo creo que voy a alargar esto a 2, 3, 4 entrevistas porque tenemos que ir más profundo y podemos sacar mucha información de acá, pero voy a hacer como una recapitulación de todo, es como hay una preparación previa del tema de conocimiento, ¿cierto? Conocimiento académico. Y después de eso se encuentran como los vacíos y los huecos, porque todo es como parte de, porque si no hay esa preparación académica también es como vivo sin sentido y no ha pasado absolutamente nada y es como, o sea, ¿cómo me puedo dar cuenta si es que no he aprendido cómo, ¿no es cierto? Si no aprendo a cocinar, no sé si no sé cocinar, entonces como nunca he necesitado, entonces ¿para qué? Y además, Javier, ahí, perdón que te interrumpa, Javier, pero ahí viene algo súper importante y es que la información te puede llegar, pero no la vas a entender. Si es que no hay ese nivel de preparación, ¿sí? Yo te puedo llegar, ya que cerraste con el tema de cocina, yo te puedo dar una receta de cómo hacer, qué sé yo, se me ocurre un tiramisú de Nutella, ¿sí? Pero, y tú dices, ajá, y wow, y no pasa absolutamente nada en tu vida. Entonces, cuando no hay esa preparación, ¿sí? Cuando no hay esa apertura de tu mente y de tu espíritu para recibir esa información y aplicarla, es como que no pasa absolutamente nada. Sí, totalmente. Y después de esta preparación ya empieza como un tema de un camino de búsqueda. Y este camino de búsqueda, normalmente la gente, y voy a decir normalmente porque va a ser como el común, tal vez estarán dentro de los 50, 60 años como buscando eso, porque antes de es como que no viene un despertar, como que no vienes, ¿para qué? Vivo mi vida, gano mi sueldo, pago mis deudas y estoy feliz y no pasa absolutamente nada. Vivo en peleas en casa y como es normal, pues es normal, ¿cierto? Y sigo viviendo como que la vida así, pero el momento que ya llega este tema de la búsqueda, de empezar a buscar algo más allá de, quiere decir que en tu corazón está pasando algo, ¿cierto? Te está diciendo algo, hay una misión, hay algo más allá de lo que estás acostumbrado y sí quiero que la gente en este momento de excepcionales se den cuenta y digan, a ver, me está pasando esto y si no me está pasando esto ahora, ¿qué tengo que hacer para que me pase? Y es como buscar mucho más rápido y tal vez acelerarle un poquito más a tu vida. Sé que llega en el momento perfecto y todo esto, pero yo creo que podemos hacer como que acelerar un poquito el proceso, el momento que me meto más a vivir, más a gozar, más a disfrutar, más a riesgos en empresa, más a riesgos en negocio, más a riesgos en pareja, más a riesgos en probar cosas diferentes, en viajar quizás.
¿cierto? El momento que viajamos se abre la mente a niveles impresionantes y conoces gente correcta en el momento correcto y todo se va conectando para ir desarrollando esta habilidad de esa búsqueda que al final del día es interminable, pero comienza con algo, ¿no? Comienza con Es algo y... entender las señales, Javier. Ese es el problema. En muchas ocasiones, y para hacer una analogía a la tecnología, si tú sales por cualquier lado y pones buscar señal, vas a encontrar un montón de señales de Wi-Fi a las cuales tú podrías conectarte. Pero como no tienes la contraseña, no va a poder entrar esa señal. Y esa O es la tal vez mejor hay mismo esa analogía. misma analogía, ¿no? Pero tal vez puede ser que está abierta la señal, cogemos la señal y capaz que nos meten virus por ahí, ¿no? Entonces está buenísimo. Exactamente. Justamente a eso iba, Javier, porque si tú no tienes la contraseña, ¿sí? Es porque primero tú no estás dispuesto a, ¿sí? ¿Por qué? Porque no preguntaste la contraseña. Así de fácil. Muchas ocasiones nosotros, ay, ¿qué será? ¿Qué irá a hacer de mi vida? ¿Qué pasa si en lugar de decir, ¿qué va a hacer de mi vida? Dices, a ver, espérate un ratito. Yo superior, yo interno, maestro, ya luego aterrizaremos a ese tema. Pero ¿qué pasa si haces la pregunta directa? ¿Qué puedo hacer para poder entender mi misión de vida? ¿Por qué razón? Porque tal cual como en el coaching, que empezamos con este tema, tal cual como en el coaching, si yo hago una pregunta sin sentido, la respuesta de mi coachee va a ser sin sentido. Pero ¿qué pasa cuando yo le pregunto a mi maestro interior, a mi yo superior, a mi ángel guardián, a mi maestro de vida, y le digo, ¿qué puedo hacer para poder encontrar mi misión de vida? La respuesta va a ser enfocada a esa. Pero si le digo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué te va a responder? No sé, lo que quieras. Y no te va a dar respuesta. ¿Por qué razón? Porque todos los caminos conducen a donde tú quieres. Y ahí está el nivel de aceptación. Y yo digo, creo que es interesante esto porque en el proceso hemos conversado contigo, Javier, de un montón de temas y en algunos compartes y en otros no. Y está bien. Sí, está bien. El otro día hablábamos justamente de la situación mundial y de a dónde vamos y todo. Y yo te dije algo y me dijiste, ¿quién dice? Y fue a ver, esto me llegó a mí, es mi mensaje de vida. Si quieres lo tomas y si no, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque simplemente significa que tu conexión en ese momento no quiere la contraseña de esa señal y puedes coger otra señal. Y ya está. Y capaz que ese es el camino correcto para esa persona, ¿no? Exactamente, y no hay que cuestionarse, ¿no? Porque, ay, es que ya ahora todo tiene un motivo, una razón. Si tú estás escuchando esta masterclass en excepcionales, es porque tenía que llegarte para que ahora, a partir de ahora, tú digas, ah, espérate un ratito. Es el momento de mi despertar y seas más excepcional de lo que ya eres. Totalmente. Y ahora, todo este camino, no, o sea, cada vez que vamos conversando se va abriendo más el campo y podemos ir a muchas cosas más y por eso justamente es que estamos formando hoy y el grupo de Excepcionales que queremos hacer algo muy grande y llegar a mucha gente. Pero después de esta búsqueda y que encontró la fraternidad y que fue encontrando también las decepciones dentro del camino, y esto también discutíamos muchas veces también en esto de no son sectas, pero son como grupos específicos de ir creciendo, ¿no es cierto? Escuelas iniciáticas. Y entonces yo me peleaba también con eso porque yo decía, a ver, fraternidad, sí, fraternidad para el chupe, para molestar, para lo que sea, pero ya cuando realmente necesitas, ¿realmente está esa persona ahí o no? Y yo era más duro en ese sentido y perdí también muchas oportunidades por esa dureza, porque yo me dedicaba a trabajar, me dedicaba a hacer dinero, me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Ojo que me encantó esto, era mi señal de Wi-Fi que tenía que tomar, ¿no? Entonces era como esa era mi contraseña, ese era el camino que tenía que hacer y seguía por ahí. Y una de las cosas que es súper importante, creo, es que cuando tomas una señal, ¿no es cierto? Primero cuestiónate si es la correcta o no es la correcta, pero si es la correcta, ya es como darle con todo hasta que llegues a un siguiente piso y ese siguiente piso te va a abrir otra señal y ese siguiente piso te va a abrir otra señal. Y tenemos gente y vamos a tener gente y espero llegar a miles, la verdad es miles de personas que quiero que estén en nuestro proceso y de crecimiento y todo eso. Pero este momento es cuando las personas, y esto también nos morimos de las iras a veces, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible si hay gente que tiene esta información y que nos puede ayudar a evolucionar, nos puede ayudar a cambiar, nos puede ayudar a ser mejores personas? ¿Por qué no todos lo toman? Y es porque obviamente no están preparados para tomar este camino de Wi-Fi, ¿no? Entonces... Exactamente, o porque decidiste no actualizar tu receptor, así de simple, ¿sí? Yo en este proceso de vida decidí optar por la mejor actualización y por aceptar que se descarguen actualizaciones naturalmente.
¿correcto? En la computadora tú puedes poner ahí de que se desinstalen o se actualice naturalmente el software. Y cada vez se va a actualizar y te va a decir, hay una nueva actualización. Y tú puedes poner si acepto o no acepto. O de hecho, puedes desactivar y nunca vas a saber que sacaron una nueva versión. ¿Sí? Entonces, este es justamente el punto en el que tú tienes que tomar la decisión. Primero, ¿quieres enterarte que tú puedes tener una mejor versión de ti? ¿Sí o no? Si tú dices, no, no me interesa, estoy feliz con lo que soy, ya está. ¿Correcto? Pero es importante que tú sepas que tú vas a estar en un nivel de vibración, no te puedo decir si aquí abajo o acá arriba, no importa, pero vas a estar ahí y ahí te vas a quedar. Si es que tú decides abrir las actualizaciones, pero preguntar si acepto o no, es otro momento, porque tú vas a decir, sí, es mi momento de actualizarme o no, y ya está. En mi caso, yo decidí abrir la señal de actualización automática. Y eso me llevó, en mi caso, a especializarme más, a meterme más y a sentirme totalmente integral y feliz. ¿Sí? Independientemente de las cosas que pasan en la vida terrenal, material, no importa. El nivel de paz y de tranquilidad que estoy viviendo yo en estos momentos, como decimos terrenalmente, es envidiable. Y no es que no me importa nada, no, 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 me importa mucho lo que está pasando en el entorno, lo que pasa con mi familia, las situaciones que vivo con mis hijos y demás, me importan mucho, pero sé que no pasa nada porque estoy, yo siempre digo, infinitamente protegido, cuidado, guiado y amado todos los días de mi vida. Entonces, con esa mentalidad es yo abrí la señal, tengo un antivirus para que no entre ningún virus por ahí, ¿sí? Y cuando entra, simplemente el firewall dice, hey, espérate un ratito, tú no puedes entrar, porque yo soy luz, y ya está. Y automáticamente funciona y tú puedes seguir evolucionando continuamente. Yo espero que las personas se estén cuestionando este momento. A ver, uno de los cuestionamientos que vale la pena hacerse es, primero, si tengo esta antena receptora bien afinada o bien actualizada. La otra es a qué red me estoy conectando, qué tipo de información estoy recibiendo. La otra es entender también qué tipo de software estás permitiendo y estás trabajando para poder entender lo que está pasando allá afuera. Porque también si es que no ajustamos este software y no vivimos con lo que estamos viviendo actualmente, entonces obviamente nos complicamos. Y cosas tan chiquitas, como por ejemplo empezar a entender o comprender un tema nuevo. En todo este proceso que hemos pasado y preguntaba yo en Facebook y preguntaba a la gente ¿cuántos cursos has estado tomando? ¿En qué has estado aprendiendo? Porque si es que tu cerebro no está aprendiendo, se está deteniendo y se está deteniendo y se está retrocediendo. Y es importante empezar a entender esto. Entonces, dentro de este proceso, ¿no es cierto? Y como digo, ya se nos fue casi todo el tiempo en aprender un montón de cosas adicionales y no lo que quería hoy, pero bueno, está bueno. Vamos a dar como una pastillita para que no se haga muy larga esta entrevista, pero que también va a estar buenísimo que puedan acceder las personas a esto y que puedan preguntar, que puedan cuestionar y también entrar un poco más a profundidad dentro de todo este proceso de conocimiento hacia el ser humano y cómo yo puedo convertirme en un ser excepcional. Y esta también está otra pregunta buena. Si yo quiero convertirme en ser excepcional, es qué tipo de software, qué tipo de antena, qué tipo de señal, qué tipo de password necesito para entrar y esperamos que estar dentro de excepcionales sea ese password, sea eso que te haga despertar y diga, yo puedo tomar esta antena y puedo encaminar mi vida hacia allá y puedo trabajar hacia allá. Dentro de todo este proceso que fue desarrollando y que fue entendiendo, entró en un proceso de desarrollo y crecimiento en la parte espiritual muy profundo, que también el momento que hablamos y también, ya saben, yo soy el escéptico de la familia, yo soy el que cuestiono, el que golpeo, el que molesto, ¿cierto? Porque no, esta vaina no me va a convencer a mí, ¿no? Entonces, como demasiado, llamémosle como práctico. Y siempre pongo a prueba, ¿cierto? Y cuando pongo a prueba, Pablo una vez más me dejó callado y me dijo, no puede ser todo lo que ha ido aprendiendo, todo lo que ha estado haciendo, cosas que de repente hicimos algo en casa, no voy a contar qué, ¿cierto? Pero sí hicimos un proceso con Pablo en casa y cuando llegó Pablo a hacer, primero trajo un montón de implementos y cosas así para trabajar, yo decía, ¿y este qué está haciendo? O sea, ¿en qué se metió? Y el momento que ¿Qué fumó antes de? Sí, o sea, bueno, ya sabía que se fue donde chamanes, que ayahuasca y todo eso. Y yo digo, pero este sí es otro nivel ya. Y el rato que entra ahí, ¿no es cierto? Y empezamos a trabajar, o sea, la verdad es que es exactamente como estoy en este momento. No sabía ni qué decir. Cada vez que veía más cosas y más que ver, más que escuchar, empecé a sentir.
esta paz, esta tranquilidad, esta sensación de, oh, o sea, ya no soy el que estoy luchando, ¿cierto? Ya no soy el que estoy como peleando en la batalla, sino es que entendí que todo este camino que siempre ha sido así, que a mí me han cuidado ángeles, pero toda la vida, y ahora fue entender es que yo puedo comunicarme con esos ángeles, yo puedo hablar con esas personas, yo puedo hablar con mi yo superior, yo puedo hablar o sea, es una cosa loca y es decir, no puede ser. Y es como la sensación esta de emoción de estar ahí en ese momento, se puede notar, ¿no? Y es, ¿cómo fue ese proceso ya de entrar? ¿Hubo muchos miedos para aprender esto? ¿Cuál fue lo más difícil de toda esta situación de empezar a entender y entrar en este camino, ¿no? Yo creo que decisiones, Javier. Más allá de, o sea, sí, miedos hubo, pero todo empezó por hacer una terapia con esta maestra y decirle, oye, necesito ayuda, ya no sé qué hacer. Y cuando empecé a hacer las terapias, empezó a salir un montón de cosas de ahí. Y fue espérate un ratito, dale más suave, ¿no? Y de repente empezaron a salir cosas que me decía, y algo que yo me cuestionaba, era el tema de vidas pasadas. ¿Sí? Muchas ocasiones me he cuestionado ese tema y decía, no puede ser posible. Había leído mucho y tanta cosa, pero de repente logré entender con algo tan sencillo que la maestra me dijo. Me dijo en ese momento, a ver, ¿tú crees que en 80 años, 90, 100, 120 años que te regale el universo para vivir, vas a aprender lo que tienes que aprender para poder evolucionar? Y esa pregunta me dejó totalmente callado. Wow. ¿Sí? Porque dije, imposible. O sea, para llegar a ese nivel de iluminación, 120 años no es nada. No voy a lograr vivir el tiempo que necesito. Y ahí empecé a entender que nuestro cuerpo vive una experiencia terrenal, ¿sí? Nuestra alma está en proceso de evolución y de involución. Pero nuestro espíritu está acá arriba, está en Keter, está en la corona, está en donde realmente es uno solo con Dios, en donde todos somos uno. Y entonces, ¿qué busca? El alma, que es lo que está dentro de tu cuerpo, busca subir, evolucionando para llegar al espíritu y que el espíritu haga esto, absorber el alma. No, pero ya aquí ya nos fuimos ya más profundo dentro de... ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Porque voy a ponerme nuevamente en la parte práctica como ser humano normal y terrenal. ¿Qué tengo que hacer para que pueda empezar ese proceso de evolución? Como te dije, Javier, es el tema de decisión, ¿correcto? Y hablábamos de señal, ¿no es cierto? Hay señales por ahí de Wi-Fi que tú te puedes conectar, ¿sí? Y yo te voy a decir que hay dos redes grandes. La una es infinitamente poderosa, ¿sí? Y la otra hay gente que le da poder. Pero te voy a hablar de estas dos redes. Y es la fuente de la luz y del amor y la fuente de la oscuridad. Así de simple, ¿sí? Entonces, y la oscuridad también está conectada con el miedo. Y la oscuridad está conectada con todas las emociones de baja vibración, no solo con el miedo, con el tema del apego, con el tema de cordones, de cadenas que tú haces y generas, ¿correcto? Entonces, por eso es súper importante tomar la decisión de a qué red te quieres conectar. Yo recuerdo que cuando tú me decías, oh, hice esto y me estoy conectando, y espérate un ratito, ¿y te estás conectando con luz o con oscuridad? ¿Sí? Y es un tema simplemente de limpiar el terreno. Digamos, tú vas a sembrar. No puedes llegar y sembrar en un terreno sucio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que limpiar el terreno. Si tú te vas a sentar a trabajar en tu mesa de estudio, no puede estar el terreno sucio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que limpiar. Entonces, para poder limpiar esa conexión, la clave fundamental está en renunciar a cualquier conexión de oscuridad. Ese es el punto fundamental. Renunciar. Y es así, tal cual como te lo digo. Yo renuncio a cualquier conexión de oscuridad. Yo solo acepto luz y nada menor que eso. El momento en que tú haces esto, automáticamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Seleccionando la fuente de la luz y del amor como la red de Wi-Fi que te vas a conectar. ¿Correcto? Esa es la primera decisión que tienes que hacer, Javier. ¿Y eso hay que hacerlo todos los días, a cada momento, cuando uno siente esa sensación negativa o cómo es la cosa? Mira, al comienzo es importante, mientras más lo hagas, tu cerebro va a aprender por repetición, esto lo sabemos desde la parte de neurociencias, pero también es importante decirte que nuestro cuerpo, digamos, nosotros como seres humanos, tenemos 5 cuerpos,
¿sí? Y esto sí es importante decirte para poder ir trabajándolos, porque va a haber momentos, y yo creo que podríamos profundizar en otra entrevista, pero va a haber momentos que tú vas a tener que trabajar solo con tu cuerpo mental, ¿sí? Te voy a hablar de estos 5 cuerpos. Primero, el cuerpo físico, ¿sí? Luego de tu cuerpo físico viene un cuerpo etérico, que es como el colchoncito de energía que tenemos alrededor de nosotros, ¿sí? Luego de ello viene un cuerpo emocional. Luego de tu cuerpo emocional viene un cuerpo mental. Y luego de tu cuerpo mental viene tu cuerpo espiritual. Estos 5 cuerpos forman tu aura, Javier. Estos 5 cuerpos forman tu aura. Y por eso es que hay mucha gente que puede sentir y puede ver el aura de las personas, y depende de los colores con los que los ves, puedes llegar a determinar el nivel o el estado emocional de una persona, ¿sí? Pero esto es súper importante. ¿Por qué razón? Por ejemplo, cada uno de los cuerpos tiene su profundidad. Te voy a hablar del cuerpo, digamos la parte económica, que la masterclass anterior tenía que ver con la parte económica y demás. La parte económica es una de las herramientas o uno de los momentos de tu cuerpo físico, ¿sí? La parte, porque es terrenal, la parte económica es terrenal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es tu cuerpo físico. Pero esa parte económica puede verse afectada por tu cuerpo emocional, o puede verse afectada por tu cuerpo mental, o peor aún, puede verse afectado por tu cuerpo espiritual. ¿Por qué razón? Porque en tu cuerpo espiritual hay una creencia de que ser rico no es espiritual. Y ahí se va conectando cada una de ellas, ¿no? Exactamente, vas haciendo este link, esta conexión, ¿correcto? Entonces, cuando tú sientes que hay algo en tu cuerpo físico, tienes que renunciar. Cuando hay Ahora algo en tu cuerpo emocional. Se me hace una analogía, se me vino a la cabeza este momento, como, no sé si han visto en el tema de, puedes ver en YouTube o lo que sea, cómo funcionan las chapas, ¿no? Las cerraduras. Es como que se van conectando, cada una tiene ranuras y esas ranuras van entrando hasta que entra todo exactamente y ahí puede funcionar y se puede abrir. El momento que una de estas no está alineada, ahí es cuando no vas a conseguir el resultado, no vas a poder entrar. Pero hay que ir Exacto. trabajando en esto para ir alineando todos estos canales para que pueda entrar la llave y que puedas entrar a donde quieras ir. Y ahí es lo que te voy a decir, Javier, porque mucha gente habla de la parte riqueza, ¿sí? Y la riqueza la estamos atando única y exclusivamente a la parte económica. Déjame decirte que la riqueza, de hecho, la opulencia divina es más allá de la riqueza económica. La riqueza económica es una, pero hay otras riquezas adicionales que van llevándote a lograr algo. Y esto es súper importante. Capaz que tu misión de vida no involucra tener riquezas materiales. Ahí empezamos la pelea, ¿no es cierto? Entonces ahí... Claro. Pero, está buenísimo. El momento que algo escuché, me gustó muchísimo esta analogía que decía, está bueno el buscar y el ir más allá, el conectarte con el espíritu y todo esto. Y era un personaje que está haciendo, que ha hecho mucho dinero y le va muy bien en la vida. Y él decía, oye, está perfecto todo eso, pero no me vengas a hablar de que trabaja en el tema emocional, trabaja en el tema espiritual cuando no tengo que comer. Entonces, que como que la primera cosa que tienes que graduarte es de la parte económica, de saber manejar dinero, de hacer dinero, porque el rato que haces de esto te da una tranquilidad y eso lo puedo decir porque lo he vivido. Y el momento que ya he trabajado en esto, que me criticaron mucho tiempo cuando estuve en esta época de hacer dinero, que me decían, estás metalizado, solo estás pensando en dinero, y para mí ese era mi enfoque, eso es lo que tenía que hacer, y ahora puedo estar mucho más tranquilo a nivel económico, impresionante. Pero este también es, a ver, si es que vamos a hablar de un tema de desarrollo espiritual, ¿hay algún orden de ir haciendo? ¿Es el tema de cómo la vida te va poniendo o simplemente es como que, a ver, viniste a este mundo, vive lo que tienes que vivir y ya te llegará el momento? ¿Cómo es la cosa? Va a haber momentos en los cuales tú vas a encontrar el camino, ¿correcto? Y obviamente la parte espiritual, en el trabajo que desarrollo en la parte espiritual, es literalmente poder limpiar todo el camino para que puedas estar bien, ¿correcto? Tú puedes empezar a trabajar con la parte material, con la parte económica, la parte emocional, la parte de... Está bien. Y esto es súper importante, Javier. Capaz que tu misión de vida no es tener riquezas materiales, pero jamás dentro de tu misión de vida va a estar el sufrir y el no tener que comer.
Eso es pobreza y eso es Pero eso, limitación. pero eso pasa también, bueno, a mí esta parte ya me fascina el tema porque dice, a ver, espérate, si es que queremos ayudar a la gente que crezca, para mí no es un tema de aprendizaje a través de la pobreza, porque oye, ¿por qué tienes que estar ahí sufriendo y pataleándole y toda la cosa cuando hay un montón de abundancia allá afuera y que hay que hacer Exacto. ciertas cosas? Pero ahí lo que para mí que se me viene a la cabeza es que estos de aquí, ¿no es cierto? Estos canalitos que vimos, es como que el primerito nada más ya está cerrado y no va a pasar absolutamente nada allá atrás, ¿no? Correcto. ¿Y por qué está cerrado? Por decisión propia. Mm. Y esa decisión que tú tomaste puede ser en esta vida o en una vida pasada. Puede ser que en una vida pasada tú tuviste millones de dinero y con ese dinero que tuviste hiciste daño a mucha gente. Y cuando estuviste a punto de morir, dijiste, Dios mío, prometo que jamás en mi vida volveré, claro, porque ya estaba a punto de morirse, ¿no? Entonces dijo, la vaina se acaba aquí. Prometo que jamás vuelvo a beber, prometo que jamás vuelvo a tener tanto dinero, Mm. ¿correcto? Pero ojo con esto, el siempre no existe. O sea, no es un tema de siempre en esta vida, el siempre se te va hasta que tú evoluciones. Por ende, cualquier voto, cualquier pacto, cualquier decisión que tú hayas hecho, eso se va a ir arrastrando. Se llama el karma, tú puedes llamarle karma, puedes llamarle registros akáshicos, pero todo esto está escrito. Entonces, si tú viniste acá y dijiste, ahora voy a tener muchísimo dinero, ¿sí? Y no te salen las cosas, revisa qué pasó en vidas anteriores. Y si no quieres entrar a revisar y decir, pero ¿cómo lo hago? Está bien, simplemente empieza a renunciar, ¿sí? Y empieza a agradecer. Cada vez que te viene algo de plata, gracias. Gracias, yo bendigo tener este dinero. Yo merezco tener este dinero y mucho más, Ahí viene ¿sí? también, yo he recomendado muchísimo después de que viví la experiencia y entré en este proceso también de entender y ojo con esto, chicos, también esto es importante para quienes estén viendo esta masterclass. No tienes que aprender todo tú, ¿no? Entonces, para eso hay los maestros, para eso hay los guías, para eso es invierte en un proceso con ellos, en el sentido de empezar a encontrar estas cosas. No, si nos ponemos a conversar todas las cosas que he vivido en los 2 últimos años, te quedas loco y dices, ¿por qué no nos cuentan todo eso? ¿No? Y hay un montón de cosas detrás, porque capaz que no estamos todos en el momento correcto de escuchar esto. Si yo salgo ahí a Facebook a contar todas las cosas, me dice, este ya se volvió loco y algo le pasó, ¿no? Entonces hay que tener como el control de empezar a contar las cosas de manera correcta y por eso es que dentro de excepcionales vamos a ir contando más cositas. Pero también es importante esto y quiero que con esto se queden ahí en la cabeza porque, bueno, aquí nos podemos, como dije, podemos pasar hablando horas de esto. Solo quería hacer como un recorderis de todas las cosas que hemos hecho, pero al final del día es busca un guía, busca una persona, busca un coach, busca un mentor, paga sus procesos, no tengas miedo de pagar eso, porque mucha gente también dice, no, es que ahora no tengo $100, $200, $300. Oigan, chicos, yo he pagado miles de dólares por una entrevista, miles de dólares por estar con la persona correcta. He viajado un montón de kilómetros para estar con las personas correctas. Y mira, todo el proceso que he hecho con ellos, capaz que no he aplicado nada de lo que fui a aprender, pero fui a ver el estilo de vida. Y el estilo de vida, eso me enseñó tanto y se me metió tanto aquí que dije, esto es lo que yo puedo conseguir muchas cosas más. Cada vez que voy a un video y veo gente que ha tenido resultados, que ha tenido mucho dinero, me pregunto ¿yo por qué no tengo eso? ¿Cierto? ¿Y qué tengo que hacer para tener eso? Pero también después de entender esto, digo, ¿realmente eso es lo que necesito? ¿Realmente ese es el estilo de vida que quiero tener? ¿Realmente quiero estar con guardaespaldas o andando en autos y lujosos? No soy así, ¿cierto? Si tener empleado o colaborador que esté ama de casa, lo que sea que quieras llamarlo, no me siento bien, ¿cierto? Es como que no es lo mío. O sea, que me lleven Exactamente. el desayuno a la cama, alguna cosa así, verle a la persona trabajando mientras yo estoy trabajando acá, pero es como que, no, pero yo ayudo, ¿no? Pero es como una vaina y ahora recién lo estoy comprendiendo, ¿cierto? Y entonces son estilos de vida, son maneras de vivir, son estas cosas que vuelvo a esto, ¿no? De estos canalitos, para mí quedó esa analogía clarísima, de los canales que se vayan conectando y vayan alineándose hacia que vayas avanzando en la vida. Y hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de los 5 cuerpos, hemos hablado del tema de las actualizaciones, hemos hablado de saber limpiar el terreno, hemos hablado de esta búsqueda, de esta preparación, hemos hablado de dejar de criticar, hemos hablado de estar en dos lados, desde el tema del miedo, la parte oscura, o todas las cosas negativas que están dentro de ahí y estar en la luz. Hemos hablado un montón de cosas y espero que se queden con esto y que se queden masticando esto. Yo quiero cerrar
esta entrevista, porque si no, como digo, nos vamos a ir horas acá. Yo quiero cerrar esta entrevista con dos cosas importantísimas. La primera, obviamente, es su mensaje final dentro de este proceso de qué hacer con la gente, cómo buscar este camino, cómo ir tal vez un poquito, cómo acelerarle, ¿no? Cómo ponerle esteroides de ese camino, es un poquito más rápido. Y la otra es, chicos, si tú crees que algo está pasando en tu vida, que algo te está limitando, que algo, por más que intentas todo, que pruebas todos, que pruebas las técnicas, que pruebas todo lo que quieras, que dando mentores, médicos y todas las cosas, y no encuentras eso de ahí, te recomiendo 100% que busques a Pablo, que hagas una sesión, te va a cobrar, ¿cierto? Paga el valor. Y esto también es importante porque esto también fue un brinco que hizo Pablo hace muchos años, y esto también les contaremos en otro momento, pero háganlo, ¿por qué no? Prueben y limpien esas cosas. Es como si es que me están diciendo, oye, ¿quieres ir por el camino asfaltado o quieres ir por la montaña? Y hay rebeldes que decimos, y por eso soy yo uno de ellos, no, yo voy por la montaña, es que me gusta el 4x4, me gusta la pelea y tal. Pues sí, pero por la montaña capaz pasa esta montaña bonita que estás viendo y después tienes desierto, después tienes nieve, después tienes... Oye, capaz que eso ya no me gusta, me gustaba la partecita bonita donde tenía el camino hecho, pero ya después capaz ya no. Y con esto para mí es un tema de puedo tener una autopista en la cual puedo ir mucho más rápido, que obviamente tengo que aprender a manejar, tengo que saber, tengo que llevar alimentos, o sea, un montón de cosas que no digo que el resto de herramientas no sean importantes, son súper importantes. Y me vas a escuchar hablar de dinero, me vas a escuchar hablar de dinero, de trabajo, de desarrollo, de herramientas, igual que a Pablo, pero más de esto es como hacerlo un poquito más fácil. Entonces, quería decir como la segunda cosa, y la primera cosa sería el mensaje final de esto, porque hay mucho para hablar y voy a dejar para otra masterclass también, y también va a ser el compromiso. Si tú crees que esto ha funcionado, ayúdenos a llegar a más personas, ayúdenos a que este club sea realmente algo que marque la vida de gente en Latinoamérica. Ya no es un tema de localidad, es un tema de Latinoamérica, es un tema de latinoamericanos, gente que habla español en todo el mundo, que podamos ayudar a cambiar la manera de ser. No solo te quedes con esa información, sino ayudar a que mucha gente lo tenga. Javier, y no solo latinoamericanos, o sea, es para toda aquella persona que sepa hablar español, que le entienda, ¿sí? Sí, yo ¿Por qué razón? y hay nada más, ¿por qué el tema de Latinoamérica? Es porque ya basta. O sea, ya basta, ya basta de creernos menos, de creer que no podemos, de creer... Sí, O total, sea, total. ya tenemos que cambiar una vez por todas el tema de que somos menos de potencias mundiales y cosas así. Es nada, somos una potencia mundial y tenemos que volver a creer. Ese es nuestro propósito. Por lo menos mi propósito más fuerte en la vida es que la gente vuelva a creer en sí mismos. Ese es mi trabajo. Y eso es lo que me apasiona, eso es lo que me levanta en la mañana y eso es lo que me levanta a conversar con la gente. Entonces, que la gente vuelva a creer. Entonces, ¿cuál es su mensaje final de esta entrevista? Porque como digo, esto queda abierto. Vamos a hacer más entrevistas. Me ha encantado el formato. Me ha encantado también, nunca lo hemos hecho, esto es como primicia en este sentido. Y me ha encantado, me ha gustado porque también voy aprendiendo, también me voy cuestionando cosas y creo que funciona bastante bien. Entonces, ¿cuál sería como dejarles ahí como stand-by y viene un siguiente capítulo? Sí, Javier, mira, yo creo que el mensaje final de esta entrevista es, primero, esta información llegó a ti por algo y para algo, ¿correcto? Entonces simplemente cuestiónate si estás listo y decidido a conectarte con la fuente de la luz y del amor. ¿Sí? Esto es súper, súper importante porque quiero que lo digas. Cerrando esta masterclass, quiero que simplemente digas, yo renuncio a toda conexión de oscuridad y pido a mi ser superior, para que no hables de Dios si no te gusta, y pido a mi ser superior que me conecte con la fuente de la luz y del amor y nada menor que eso. Y solo con eso vas a ver cómo literalmente vas a empezar a limpiar el camino y vas a poder tener la decisión, oye, quiero entrar más a esto. Dentro del proceso, como te digo, Javier, podríamos entrar a especializarnos en cada una de ellas, con que logremos dentro de excepcionales. ¿Sí? No llegar al tema de formación en que te conviertas en un maestro de esta parte espiritual, que ya contaré todo el camino de estudio y demás que involucra esto, pero con que tú llegues a tener como excepcional equilibrio y balance en tu vida personal, el trabajo de excepcionales está hecho. Porque el momento en que tú haces eso, eres realmente excepcional. Y todo el universo se va a poner abierto para que tú puedas explorar las experiencias de vida y ser mucho, mucho más feliz. Eres un ser ilimitado.
No hay límite, no hay límite. El tema está en que nosotros nos ponemos los límites de velocidad. Creo que somos demasiado humanos más que ser seres superiores, ¿no? Javier, y esto es súper importante decir, ya basta de creernos que somos seres terrenales. En esta ocasión vivimos en la Tierra, en esta ocasión, pero somos seres espirituales en una experiencia terrenal. Las religiones, por mantener el control, nos han enseñado de que somos seres terrenales buscando una experiencia espiritual. Y esto no es así. Tú eres un ser espiritual con una experiencia terrenal. El rato que tú te reconozcas como tal, renuncies a los límites y te reconozcas como tal, dejando el ego de lado, Javier. Esto es súper, súper importante. Dejar el ego de lado. No es que, yo soy un ser espiritual, entonces soy lo máximo. Sí, pero deja el ego de lado. Sé una persona humilde, mantente conectado con esa fuente de la luz y del amor y vas a ver cómo las cosas se van abriendo en el momento correcto para que tú puedas vivir realmente en ese paraíso, siendo una persona espiritual. Está buenísimo. Muchas gracias voy a decir, mentor, coach y todo, porque como dije, quería ver a Pablo desde otro punto de vista y que también puedas escuchar un poco el tipo de conversaciones que tenemos y a dónde podemos llegar. Y eso, ojo con esto, y puedo reconocer en este momento que, vuelvo a decirlo, me encantó este formato porque no habíamos hablado a tanta profundidad y con tantas preguntas y con tantas cosas que me parece buenísimo y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, hay tanto por hacer, hay tanto por crecer, hay tantas oportunidades como si hay afuera. Y recuerden, chicos, que somos excepcionales. Todos nosotros somos excepcionales y por eso estamos aquí, porque tú eres excepcional, porque todos somos excepcionales. Les envío un abrazo gigante. Nos vemos en la siguiente masterclass. Activos en el chat, pónganse más activos, más pilas, porque ahí es cuando empezamos a compartir más y empezamos a hacer esta amistad que necesitamos para crecer. Y esto es el tema de la fraternidad que vamos buscando y que podemos ayudarnos a que todos seamos seres de luz y que podamos ir tras de esta energía espectacular. Les envío un abrazo gigante. Nos vemos en una siguiente masterclass. Gracias, chao, chao.